a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, Cari. Un gusto, en verdad, estar contigo y estar en este espacio para compartir. Al contrario, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, Ray, sobre cuál es tu estilo de liderazgo. Y vaya que para empezar hay que identificar quiénes pueden ser líderes y quiénes no, ¿no? Pero me intriga, me gustaría saber que nos contaras este tema. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Claro que sí, es una pregunta bastante interesante y me encantaría compartirte, entender primero qué es liderazgo y qué es líder. Vámonos desde la parte sencillita. Mira, liderazgo considera lo que es un proceso de influencia donde hay habilidades que vas a desarrollar que tienen que ver con soft o hard skills, lo vamos a decir que de desempeño técnicas para lograr un objetivo, ya sea personal o empresarial o en una organización. Claro. Es un proceso el liderazgo, pero ¿quién ejerce el liderazgo? La persona, el hombre o la mujer que vamos a considerar como líder. Okay. Este es un tema bastante interesante porque el líder se distingue por tener un fundamento que son sus valores personales y obviamente que tiene un compromiso con ella misma y la ejecución de las acciones que tiene que hacer. Claro. Esto requiere un compromiso en el sentido de prepararse, en el tener una muy buena gestión de sus emociones, Claro. que en el liderazgo lo vamos a conocer como coeficiente emocional. Okay. Aquí va una observación, una reflexión que te va a llamar la atención. ¿Sabías que puedes aplicar liderazgo sin ser líder? Ok, no lo sabía. Más bien tenía entendido que debes ser líder para aplicar el liderazgo, ¿no? Eso es lo interesante, porque si te das cuenta, el liderazgo es un proceso. Podrás Entonces, el líder se hace, no nace. Exactamente. Hay líderes que son natos, los podemos observar porque te das cuenta desde muy chiquitos que tienen esa habilidad de siempre estar como organizando, sí. Pero realmente el liderazgo es una capacidad que todos tenemos, unos más desarrollados como otros, como cualquier otra. Y se puede ir desarrollando. Es correcto. El detalle es, ¿cuál es el propósito de ser líder? Hoy se visualiza, por eso, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Parcial o integral? Porque el líder es integral como persona para poder ejercer el proceso de influencia. Claro. Tú te das cuenta porque tú ahorita estás aplicando este liderazgo a través de la comunicación, pero la mujer que eres es el líder que tú has formado, porque te has preparado, la experiencia, y eso impacta positivamente hacia la acción que tú haces. Entiendo. Si te das cuenta, el liderazgo estás proyectando información interesante, el llevar un tiempo a traer personas y hacer temas relevantes, interesantes. Claro. Entonces, si ves, la pregunta ahí es ¿qué tipo de liderazgo tienes? ¿Parcial o imparcial? Porque se tiene muy posicionado que un líder es cuando tiene que hacerse algo o dentro de las organizaciones. Simplemente te tienes que dar cuenta que el liderazgo empieza individual, impacta cuando tienes un objetivo o un proyecto. El líder es importante cuando ejerce estas acciones para el cumplimiento de un objetivo. Pero uno de los componentes de los líderes es el coeficiente emocional, porque estamos partiendo del hombre o la mujer que sienten. Claro. Entonces se tiene que entrenar sus emociones, claro que sí. Tiene que aprender a identificarlas para saber cómo lo va a comunicar y cómo va a impactar. Y también cómo va a reaccionar la gente cuando dé una instrucción, que es una parte bastante interesante. La otra es el tema de que el líder está aprendiendo constantemente. ¿Por qué? Porque te va superando a ti mismo, te das cuenta que lo puedes hacer mejor y aportar, porque ese es el propósito que tú tienes. Claro, y además supongo que también una de las características muy importantes de un líder es precisamente el saber escuchar, ¿no? A quienes está liderando, ¿no? Porque obviamente pues toda esta masa, toda esta gente, esta concentración pues tiene diferentes ideas, ¿no? Entonces hay que saber, ok, te escucho. Ah, bueno, pero entonces esto es así, como que meneas la sopita y sale el resultado, ¿no? Totalmente. Diste un punto clave que tiene que ver el aprender a escuchar. Pero para aprender a escuchar, tiene que aprender el líder a observarse y escuchar. Para empezar. Exactamente. ¿Por qué? Porque con una buena preparación vas a saber cómo escuchar y cómo poner límites y sobre todo el cómo gestionar y guiar al equipo que estás liderando en ese aspecto. Entonces es un trabajo personal y después es aplicarlo hacia un equipo de trabajo externo. Es clave. Hoy han salido muchos líderes de forma que la situación los empujó porque estamos viendo una situación que es terriblemente, mucha incertidumbre, muchos cambios muy rápidos
y a mucha gente ha salido su líder de forma natural. Obviamente que aquí viene el compromiso de que continúes desarrollando. Un líder se distingue por hacerlo primero, entender lo que implica y después ya las personas en ese aspecto. Entonces, si te das cuenta, la pregunta, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? Es una pregunta de reflexión, de decir, ¿realmente soy el líder que quiero ser en mi vida? Ajá, conmigo mismo, ¿no? Correcto. Y ya si estás dentro de una organización, un emprendimiento, estoy siendo el líder que quiere lograr el objetivo que se estableció. Y el liderazgo nada más es irlo fomentando, creciendo. Hay que desarrollar muchas habilidades y hay diferentes etapas y diferentes tipos de conocimientos. Y es interesante cómo el liderazgo está más posicionado aparte de deportes y empresarial, y el tema personal como que no se quieren meter mucho ahí, pero es de donde parte el líder, de la persona. Claro, y no necesariamente, digamos, ni una persona, hablábamos de que se hace o nace, ¿no? Hablemos un poco sobre la persona que nace siendo líder y que no quiere ser líder. ¿Qué pasa con estas personas, ¿no? Que definitivamente hay una atracción, la gente lo sigue o la sigue, pero esta persona simplemente es como, pues no quiero serlo, ¿no? O sea, me refiero a una situación social, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Ahí tiene que ver la falta de propósito. Okay. Ya habíamos platicado el sentido y el propósito. El sentido es mi ser. Y el propósito es por qué me voy a parar o qué me incentiva a pararme ahí para hacer esa acción. Muchos líderes no tienen propósito y por eso no quieren hacer el liderazgo. Es interesante darte cuenta que cuando se suma una fórmula, que estábamos hablando, tiene sentido. Desarrollas tu líder interno. Hay un propósito, ejerces el liderazgo y impacta totalmente. Pero tiene que ver cada uno de los componentes, pero el líder empieza desde la persona, desde entenderme, comprenderme, para más fácil comprender hacia dónde vamos a llevar a cabo. Es interesante cómo muchas veces hay retos difíciles y teniendo claridad y sabiendo que va a doler en el proceso, pero se logra. Esa es una gran diferencia. Obviamente que tiene que inspirar el líder. Grandes líderes que tenemos en la historia han inspirado por sus acciones. Date cuenta que ese es un factor interesante. Súper interesante. Sus acciones fueron las que inspiraron y aplicaron y ejercieron el liderazgo. Claro. Está súper interesante y de verdad es que podremos seguir platicando cada vez más e indagar muchísimo sobre el tema, pero no se preocupe, tengo una muy buena noticia. Se pueden comunicar directamente con nuestro coach. ¿En dónde te podemos encontrar? Mira, ahorita está apareciendo el teléfono en la pantalla. También nos pueden localizar y en otras redes como Twitter, LinkedIn, me pueden encontrar como Ray Expert Coach y estamos para servirles. Te agradezco muchísimo estar aquí, Ray. No, al contrario, Cari, agradezco mucho el espacio, tu interés y sobre todo el que me permitas compartir estos temas. Perfecto, muy bien. Pues quédate aquí conmigo. Mientras tanto, vamos a ir a una breve pausa. No se vaya porque continuamos con más.